Muy bien. Así que entonces vamos a introducirnos en los participios. Participios. Compartir pantalla, manual. Ahí se está viendo el participio griego, capítulo 7. Sí, Sí, se Muy ve. bien. Sí, sí. Este, el participio griego no lo puse en la misma sección que los verbos, sino que lo puse después de las declinaciones, primera, segunda y tercera declinación. ¿Por qué? Porque los participios se declinan. Entonces, un participio, pero, pero sigue la misma regla de las declinaciones que ustedes ya conocen. O sea que sabiendo declinar en, en las tres declinaciones, primera, segunda y tercera, no tienen problema. ¿Ah? Se declina. Hay participios nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Por eso lo puse después de los... Yo después esto se lo voy a mandar. Después de la primera, segunda y tercera declinación. El participio griego. El participio es un adjetivo verbal, por lo tanto tienen tiempo y voz. ¿No? Es un adjetivo. Es un adjetivo verbal. Los adjetivos tienen tiempo y voz. Por ejemplo, nosotros en español, un adjetivo, decimos el lápiz blanco. El lápiz blanco, decimos. Blanco es el adjetivo que califica a lápiz. No es cualquier lápiz, es el lápiz blanco. ¿No? Entonces, tiene tiempo y, y voz, tiene que concordar, ¿ah?, con el sustantivo. Un adjetivo califica a un sustantivo. Entonces, el sustantivo es lápiz y el adjetivo lo va a calificar, que es blanco. Entonces, tiene que haber una concordancia. ¿Ah? Yo no puedo decir, por ejemplo, el lápiz blanca, ¿no? Tiene que haber una concordancia. O no puedo decir el lápiz blancos. Tiene que haber una concordancia. El participio es un adjetivo verbal en griego, por lo tanto tiene tiempo y voz. Además tiene género, número y caso, como los sustantivos. Como yo decía, tiene que concordar en, en género, por ejemplo, masculino y femenino, el lápiz blanco y no el lápiz blanca, porque ahí no hay una concordancia en el género. Y en número, ¿no? El lápiz blanco, no el lápiz blancos, en plural, porque ahí hay un cortocircuito, ¿no? Entonces puede funcionar como adjetivo cuando modifica a un sustantivo. Por ejemplo, cuando dice el pan que descendió del cielo. Este que descendió es un participio de presente, como hoy estábamos diciendo, el cantante, el que está cantando. ¿Ah? Entonces, acá está el participio, el pan que descendió del cielo. Puede funcionar como adjetivo cuando modifica a un sustantivo. ¿Ah? ¿Cuál es el sustantivo en este caso? Pan. El pan que descendió del cielo. No es cualquier pan. Es el pan que descendió del cielo. Así como decíamos, el lápiz blanco. No era cualquier lápiz. Es el lápiz blanco. Entonces, acá también no es cualquier pan. Es el pan que descendió del cielo. Entonces, está calificando a este sustantivo. Está modificando a ese sustantivo. ¿Ya? Y acá está en griego. Hartos, ¿se acuerdan que es pan? ¿No? Es pan. Catabás, que descendió. Tu uranú, ¿ah? Que descendió del cielo. El pan que descendió. Catabás. Acá hay un participio. O como verbo, y por lo tanto puede llevar complemento directo, indirecto o circunstancial. ¿Ah? El que cree en mí, dice, el que cree.
El que cree en mí, y acá está el complemento directo. El que cree en mí, el que cree en mí. Hopistewon eis M, Juan 7:38. El que cree en mí. Acá tenemos otro participio. Ahora lo vamos a ver más ejemplos. Existen participios griegos en presente, futuro, auristo y perfecto. Bueno, perfecto todavía no lo vimos. No sé, creo que es en estas clases que vamos a ver, no sé si la otra, eh, el tiempo perfecto. ¿Ah? Por ahora sabemos solamente presente, futuro y auristo. A continuación se presentan el paradigma del participio presente, futuro y auristo utilizando el verbo paideuo. Paideuo es educar, enseñar. El paradigma de perfecto lo veremos más adelante cuando abordemos ese tiempo verbal. Por ahora el que sabemos es el imperfecto, ¿ah? El imperfecto, no el perfecto. Perfecto todavía no lo sabemos. Entonces acá tenemos vamos a correr esto para abajo, así lo podemos ver. Ahí está. Así lo podemos ver bien. Acá tenemos el paradigma de Paideuo, que es enseñar. De ahí, por ejemplo, viene pedagogo, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos el paradigma de Paideuo en eh, eh, participio. Tenemos participio masculino, femenino y neutro. ¿Ah? Masculino, femenino y neutro. Masculino se declina por la tercera declinación. ¿Ah? Por eso esto no lo vimos hasta no haber dado las tres declinaciones. Entonces, se declina un participio masculino, se declina por la tercera declinación. El femenino por la primera declinación y el neutro por la tercera declinación también. Primera y tercera. Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a declinar paideuon, paideuo, el nominativo es paideuon, ¿ah? De presente, en este caso de presente. El que enseña, entonces cuando dice la Biblia, el que enseña una doctrina diferente a esta, por ejemplo, sea anatema, ¿ah? Entonces es un participio de presente. Pero en cambio sí, y la que enseña es una mujer, ¿ah? Como ahí en Apocalipsis dice, esta mujer que enseña, no me acuerdo cuál de las iglesias es ahí al principio, enseña a blasfemar, no sé qué. Entonces, si la que enseña no es un hombre, es una mujer, entonces se va a declinar por la forma femenina. Paideusa, paideusa, ¿ah? Entonces, esta es la que enseña. Si cuando lo que enseña no es ni un hombre ni una mujer, es algo neutro, que este género no lo tenemos en español, tenemos femenino y masculino, pero como ustedes saben, en griego sí. Entonces es paideuon, paideuon. Por ejemplo, si queremos decir, la experiencia enseña, entonces la experiencia en español es femenino, pero en griego no es ni femenino ni masculino. Entonces es neutro. Entonces, por ejemplo, la experiencia o los años me enseñan tal cosa. Entonces lo vamos a declinar por neutro. Paideuon. Esto es el nominativo. Pero después tenemos el genitivo, el dativo y el acusativo. Tenemos singular y plural. Entonces, por ejemplo, el genitivo. El genitivo es del que enseña. Recuerden que el genitivo nos hace, por lo general, es cuando es
hay una posesión, por ejemplo, es decir, el Hijo de Dios, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, en este caso, el, como acá en el nominativo, el que enseña, en este caso es del que enseña. ¿Ah? Por ejemplo, la doctrina del que enseña tal cosa. ¿Ah? ¿Ah? Del que enseña, de la que enseña, acá es el femenino, de la que enseña, acá de neutro, de lo que enseña, genitivo. El dativo, también paideunti. Recuerden, eh, la declinación, la tercera declinación, hay que repasar de vuelta la tercera declinación, ¿ah? Cómo se declina la tercera declinación. Recuerden que era socia, socia, acá hay una sigma, os y a, socia. Yo me lo aprendí así de memoria, con esa trampita para poder memorizarlo. Cada uno tiene que recurrir eh, a sus recursos, a sus trampitas para poder memorizar estos paradigmas. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, no hay nada acá. ¿Por qué? Porque, bueno, como es una dental que desaparece, como vimos nosotros en la tercera declinación, ¿no? Que se produce. Entonces acá no hay nada y se produce el alargamiento, ¿ah? El alargamiento de esta y se convierte en una omega. ¿Ah? Entonces, el tema acá, que esto era lo que tenían para el examen, una de las preguntas de examen, ustedes cómo saben el tema, recuerdan, van al genitivo y le sacan la desinencia, os. Entonces, el tema de esto es paidewont, termina en la T, ¿ah? Paidewont. Pero lo que pasa que acá no puede haber una sigma porque se produce ese cortocircuito entre la consonante, entre las dos consonantes. Esto repásenlo, lo de la tercera declinación, porque los participios se declinan, el masculino por la tercera declinación, el femenino por la primera declinación y el neutro por la tercera declinación. Acá tenemos todo en primera declinación. ¿Se acuerda que fue lo primero que se enseñó? Eh, entonces, por ejemplo, cuando nosotros veíamos eclesía, por ejemplo, eclesía, aletheia, la primera declinación, eso lo vimos el año pasado, ¿ah? Y acá está por la primera declinación también. ¿Ah? A es E con iota suscrita en el dativo. El dativo siempre ustedes lo ubican por una I. En este caso, acá está la I, acá no está, pero está la iota suscrita. Siempre el dativo lleva esa iota. ¿Ya? Muy bien, este es el participio de presente, el que enseña, ¿ya? El que enseña, de, del que enseña, etcétera. Participio de presente. ¿Ya? Nosotros en español también tenemos participio de presente, por ejemplo, decimos el cantante, el estudiante, es un participio de presente. Nosotros no somos estudiantes siempre, somos estudiantes mientras estamos estudiando. Después que nos recibimos, nos dan el título, ya dejamos de ser estudiantes. ¿Ah? Por eso es un participio de presente. Por eso que yo digo en la iglesia, eh, los hermanos que cantan, dice, yo soy cantante.
Entonces digo, no, usted no es cantante, usted es cantor, porque la Biblia habla de cantores. La Biblia dice cantores en el Antiguo Testamento, cuando David estableció los que eran cantores, porque el cantor lo va a hacer siempre, porque es su ministerio, es el ministerio de cantor. Cantante es algo circunstancial. ¿Ah? Yo puedo ser cantante ahora, ¿ah? Pero después dejo de ser cantante, así como cuando me recibo dejo de ser estudiante. ¿Ah? Por eso yo siempre digo, no, ustedes no son cantantes, ustedes son cantores. Pero la Biblia habla de cantores, no de cantantes. ¿Ah? Pero esas son locuras mías. Em, entonces, este es un participio de presente. Entonces, cuando yo digo cantante, es un participio de presente, el que está cantando en este momento. ¿Tá? Es un participio de presente. El estudiante, el que está estudiando. ¿Ah? Por eso, por ejemplo, pastor es pastor, no es pastante, por ejemplo. ¿Ah? Es pastor, porque tiene su ministerio de pastor. Muy bien, ese participio de presente. Después tenemos participio de futuro también. Acá estamos viendo la voz activa, ¿no? Paideuson, ¿ah? El que enseñará. Recuerdan que en el presente decíamos el que enseña, pero este como el futuro, el que enseñará. El que enseñará. Él os enseñará todo lo que os he mandado. Genitivo, paideusontos. ¿Ah? Miren, este NT que se repite también en NT, NT, NT. Acá no puede estar el NT. ¿Por qué? Porque como es tercera declinación, se produce ese cortocircuito ahí con la sigma. Si no, estaría acá el NT también. ¿Recuerden? NT, NT. Bueno, acá no hay un cambio ahí, pero casi todo está. Participio de futuro. El que enseñará, la que enseñará, lo que enseñará. Participio. Esto también se puede traducir, el participio de presente, se puede traducir por un gerundio en español. O sea, yo puedo, yo puedo traducir el que enseña o puedo traducir enseñando, enseñando. ¿Ah? Cualquiera de las dos maneras está bien traducido ese versículo. Los que traducen la Biblia tienen que encontrar la forma de traducir de tal manera que nosotros los lectores podamos entender, porque nosotros no lo leemos en griego, lo leemos en español, entonces nosotros tenemos que entender. Entonces, es un versículo que está en participio presente, yo lo puedo traducir, por ejemplo, acá, el que enseña o enseñando. Después vamos a ver un versículo. ¿Ah? Y acá participio de futuro. Note que la única diferencia entre el paradigma del participio futuro de la voz activa con el de presente es la inclusión de la sigma. Vieron que después es todo igual. Recuerde que los verbos en modo indicativo también, ¿se acuerdan? Cuando dimos el año pasado con la profesora Beatriz, cuando dimos modo indicativo, la única diferencia entre el presente y el futuro era esa sigma. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, lío, yo desato, pero si quiero decir yo desataré, liso, va esa sigma. También en el participio, también. ¿Ah? Vieron que es exactamente igual, pero está la sigma. ¿Ah? Característica del futuro.
Después tenemos en la voz media también. Y después en la voz pasiva. Y después tenemos el aoristo. Acá le puse participio futuro a la voz activa, pero es participio aoristo. Vamos a corregirlo. Aoristo de la voz activa. El que enseñó o el que enseña también, porque, como dijimos, que en el participio no es tan importante la temporalidad, ¿no? Este es el participio aoristo. Bueno, eso es para verlo, lógicamente, que no se puede aprender todo de memoria, pero ustedes están traduciendo un versículo, por ejemplo, y pueden consultar los paradigmas. Entonces, esto está en un participio aoristo, por ejemplo. Bueno, y si usan los medios que hay, como logos calogos, por ejemplo, Isuor o los que tienen logos, eh, ahí le trae el texto en griego y le dice si es un participio, si es un participio activo, si es... Entonces, usted dice, pero ya viene ya todo hecho, sí, pero si ustedes no saben que es un participio aoristo, por ejemplo, a ustedes no le va a servir de nada, por más que ustedes tengan ahí, por ejemplo, personas que se gastan un dineral, 700, $800 para comprar la aplicación Logos, no Logos Calogos, sino que otro que se llama Logos, que sale muy caro, pero no saben griego, entonces, tengo todo el texto griego acá, pero, eh, pero aprietan una palabra y dice participio aoristo de la voz activa, no sé qué, y si no sabe que es un participio, no sabe que es un aoristo, no le sirve de nada. Entonces, usted decía, ahora van no, pero acá está en un participio de tal cosa, está en un, en fin, ¿no? Y ahí están todos. Acá está lo de la voz pasiva también, ¿no? En fin. Así que, y después está el participio del verbo eimi también, el verbo eimi, que es el verbo ser o estar, el verbo eimi. El que es, por ejemplo, participio de presente, el que es. Por ejemplo, ahí dice el que, no recuerdo si es en Apocalipsis, el que es, que era, el que ha de venir, participio de presente. El que es o el que está sentado en el trono, ¿no? Es un participio de presente, ¿no? Acá está el participio masculino, femenino, neutro, ¿no? Así que entonces acá hasta ahora vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver Juan 3:16. ¿Ah? Aquí tenemos Juan 3:16. Y acá tenemos un participio. Como yo les decía, hay muy pocos versículos en el Nuevo Testamento que no tengan un participio. Entonces, si nosotros abrimos, por ejemplo, logos calogos, yo lo estoy abriendo acá en el celular, ustedes lo pueden abrir ahí en su celular. No lo abro en la computadora porque si no me tengo que salir de acá. Entonces ponemos Biblia interlineal
Nuevo Testamento. Vamos a Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Ah? Muy bien. Entonces tenemos un participio de presente. El que cree. Opisteuon, el que cree en él. Eis auton. Eis auton. Me es la negativa, es la negación. eh, no, no será destruido o no se perderá, sino que tiene ejo, acá el verbo ejo, ¿ah? Tiene zoe, cuando aprendimos la primera declinación, vida eterna. El que cree en él, para que el que cree en él no se pierda. ¿Ah? Apoletai. Entonces, si vamos a los calogos, nos dice que pisteuon es un participio presente nominativo singular. Recordemos acá la terminación pisteuon, pisteuon. Vamos a ver el, vamos a ver el participio de presente. ¿Ah? ¿Vieron acá? Paideuon, el que enseña. Pisteuon, el que cree. ¿Ah? ¿Vieron? Ahí está el participio de presente. Paideuon, el que enseña. Pisteuon, el que cree, eis auto, el que cree en él. ¿Ah? Acá está el participio de presente. Nominativo, ¿vieron qué dice acá? Si ven los calogos, dice que es un nominativo singular masculino. Es un nominativo singular masculino. Si fuera plural, tendría esta terminación, ontes. ¿Ah? Pero es singular masculino, el que cree. Nominativo, participio nominativo singular masculino. ¿Ah? Pisteuon, el que cree. Ahí está. Ya en Juan 3:16 mismo, ya, versículo tan conocido, ya tenemos el- un participio de presente. ¿Ah? Después tenemos Hebreos 1:7. A ver, alguien que lea en español Hebreos 1:7. Yo lo voy a ir buscando acá. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí está. Acá tenemos el verbo poieo, ¿ah? Que es hacer. ¿Se acuerda cuando vimos en la Septuaginta, eh, en el principio creó Dios o hizo Dios? Cuando vimos en la Septuaginta la traducción al griego, ¿ah? Poieo, el que hace. ¿Ah? Y acá está de vuelta el participio presente. ¿Vieron? La misma terminación. ¿Ah? On. El que hace tus ángelos, el que hace sus ángeles. ¿Ah? El que hace sus ángeles espíritus. ¿Ah? Acá está neumata, sus ángeles, ángelos. ¿Recuerdan? De primer año, la doble gama no se pronuncia age, sino ange, doble gama. Capaz que estamos olvidados ya de primer año. ¿Ah? Ángelos. ¿Ah? El que hace, el verbo hacer, acá está un participio de presente también. ¿Ah? Este,
Y después tenemos acá Apocalipsis 1:7. A ver, vamos a leer Apocalipsis 1:7. No, pero creo que no era 1:7, creo que era 1:4, me parece. Creo que aquí me equivoqué. Según este texto del texto crítico, eh, tomado el texto crítico, vemos que el participio de agapao está en participio activo presente, por lo tanto, al que ama y nos lavó de nuestros pecados. A ver ¿en qué versículo está eso ahí? Creo que lo anoté mal. Creo que no, no es 1:7. Es 1:5. 1:5. Acá tenemos que corregir. 1:5. 1:5. Y ya lo corregimos. ¿Ah? A ver qué dice Apocalipsis 1:5 en español. A ver si puede. Tiene el micrófono cerrado, Julio. Abra el micrófono. Ahora sí. Ah, A ver, pero, a ver, espera un poquito. Que lo estaba Apocalipsis buscando ahí. 1:5. Lo tenía luego buscado. Negre, pasame la Biblia ahí. Ya, ya. Ahí estaba en el logo escaló. Ya te lo leo. Uno cinco dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está. Entonces, acá tenemos eh, Agaponti. Agaponti. Si vamos a Logos Calogos, el que nos amó, nos dice que es un participio presente activo en modo dativo, al que nos amó. Recuerdan que el, el dativo casi siempre, la mayoría de las veces, lo traducimos como un complemento indirecto, al que nos amó. ¿Ah? Entonces, si van a Logos Calogo, apretan ahí, dice que es un verbo presente, es un participio dativo singular masculino. ¿Ah? Es un dativo. Recuerden que es onti. Vamos a ver el paradigma de presente. ¿Ah? Acá está el paradigma de presente. Pai de wonti. ¿Ah? Pai de wonti. Y acá está agaponti. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, dice que es un dativo. ¿Ah? Según este texto tomado del texto crítico, vemos que el participio de agapao eh, está en participio activo de presente. Por lo tanto, la traducción bien podía decir, bien se podía
traducir al que nos ama, está en un aspecto infectivo para seguir el pensamiento de la profesora que pone esa forma infectivo, es decir, ese es el aspecto de la acción, un aspecto continual que nos ama y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Así lo traducen las versiones que utilizan el texto crítico. Si ustedes van a NBI, Nueva Traducción Viviente, Biblia de Jerusalén, que utiliza para la traducción el texto crítico, todas esas versiones van a decir al que nos ama. No va a decir como Reina Valera al que nos amó. Dice al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados. Así lo traducen las versiones que utilizan el texto crítico en su traducción del Nuevo Testamento. Es decir, una acción durativa o infectiva, como dice la profesora esa del video que yo les mandé. ¿Ah? En cambio, Reina Valera del 60 traduce al que nos amó. Es una acción puntual e indefinida. Esto sucede porque Casiodoro de Reina, cuando tradujo este pasaje en 1959, utilizó el llamado textus receptus o texto recibido, en el cual el participio no es de presente, sino de aoristo. ¿Ah? Entonces, dice agepesanti. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos, este es el texto crítico, en este caso es el de Nestle Aland. Este es el textus receptus, el texto que tenía Casiodoro Reina cuando lo tradujo. Entonces, si nosotros vamos a Apocalipsis 1:5, entonces no dice como en este caso agapontis. ¿Ah? Acá dice agapesanti. Está en auristo. ¿Ah? Bueno, si quieren saber bien cuál es la diferencia entre el texto crítico y el texto y el texto recibido, el texto receptus, tenemos ahí en nuestro último libro que hemos publicado, Hermenéutica y Exégesis, en la página 55 y 50, de la página 55 a la página 66, ahí yo explico toda la diferencia entre el texto crítico y el texto bizantino. Y Dios mediante, el año que viene vamos a tener la última parte del curso, va a ser sobre crítica textual. Y ahí, Dios mediante, veremos esas diferencias entre el texto crítico y el texto bizantino. ¿Ah? Entonces, muy bien. ¿Dónde consigo yo el libro? El libro Hugo? lo puede bajar de Amazon. ¿Le ama? Se puede bajar, pero ¿cuánto cuesta? $15 en Amazon. No. ¿Ah? En Amazon, ahí, si lo baja, el libro electrónico le sale menos, creo que son $6, $7, creo, o algo así. Y si el texto en físico le sale $15, demora unos 15 días más o menos y le llega a la casa. ¿Cómo se llama el título? Hermenéutica y exégesis. Ustedes ponen ahí Amazon, bueno, Mónica ya lo tiene. Ustedes ponen Amazon y ahí ponen Hugo Danilo Peraza, Hermenéutica y exégesis, y bueno, y ahí le va a traer. Hay otro libro también, Religiones, Humanismo y Posmodernidad. Ustedes eligen el que dice eh, Hermenéutica y exégesis. ¿Ah? Y ahí le va a llegar a la casa, demora unos 15 días más o menos, o a veces menos, o a veces más, ¿eh? Y le llega ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver
Mateo 28, 20. Mateo 28, 19 y 20. Vamos a alguien que lea esos dos versículos. Son los últimos dos versículos de Mateo. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, ahí tienen varios participios. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a ver. Ah, pero acá tengo que poner para compartir pantalla. Si no, no lo van a ver. Salgo de acá y pongo compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí lo están viendo. Participios Mateo Sí, 28, 19. Sí. sí, Muy sí. bien. Vamos a agrandar esto. Que se vea mejor. Ahora sí. ¿Está? Muy bien. Entonces, acá tenemos, si vamos a Logos Calogo, apretamos acá y nos dice que es un participio nominativo, plural masculino, un verbo de ponente. Todavía no saben lo que son los verbos de ponente, pero es muy fácil, un verbo de ponente que tiene la forma de pasivo, pero tiene la función de activo, pero eso lo vamos a dar después. Pero es un verbo, ¿no? Aoristo, eh, es un verbo aoristo, pasivo, ¿ah? Eh, es un participio nominativo, ¿ah? Del verbo poureo, poreuo, poreuomai, ¿ah? Poreuomai es el verbo que quiere decir ir, ¿ah? Quiere decir ir. Si ustedes apretan acá en, en logos calogos, les va a llevar y les va a mostrar el verbo. Si apretan el numerito, poreuomai, andar, apartar, ir, ¿ah? Entonces, no es una orden, no es un imperativo. Vieron que no está en imperativo, está en un participio. ¿Ah? Está en un participio presente, es un participio presente. Aoristo, quiero decir. Es un participio aoristo. ¿Ah? Entonces, habiendo ido, se puede traducir habiendo ido. ¿Ah? Lo que el Señor está diciendo acá, el Señor no está dando una orden. El Señor está dando por sentado que los discípulos y todos nosotros como discípulos, ¿no? Vamos a ir eh, y vamos a llevar el Evangelio. Ahora, no todos somos misioneros, como hermano Julio. Hermano Julio sí, misionero, está en Macas, en Ecuador. No todos somos misioneros, hacemos misiones foráneas para otros países, pero sí todos somos misioneros porque todos el Señor da por sentado que al ir vamos a ir haciendo discípulos. Pero, pero ¿cómo hacemos discípulos? Bueno, en una clase, eh, los sábados de 5 a 6 de la tarde, ahí es el discípulo. No, siempre estamos haciendo discípulos, donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros estamos estudiando, estamos haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque la gente
nos está viendo y estamos diciendo, ah, mira, este no dice malas palabras, este no roba, no sigue la corriente de la corrupción, que este es diferente. Entonces, habiendo ido en camino, dice, habiendo ido, hagan discípulos. ¿Ah? Macetéusate. ¿Ah? Macetés, ¿se acuerdan cuando aprendimos la primera declinación? Que era una de las palabras de la primera declinación, macetés, discípulo. ¿Ah? Entonces, acá el Señor está dando por sentado. No está en modo eh, imperativo, no es una orden. El Señor lo da por sentado. Habiendo ido, ¿ah? Primero en el verso 18, si leemos, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, habiendo ido, hagan discípulos. El imperativo sí está en maceteusate, ahí sí está en un imperativo. Habiendo ido, hagan discípulos. ¿Ah? El Señor da por sentado que vamos a ir. Ahora, no todos vamos a ir a las misiones foráneas, no todos vamos a salir a otro país, pero sí todos debemos hacer discípulos. Por eso que está en un participio. ¿Ah? Maceteusate panta, quiere decir todas, ta etne, a todas las etnias, ¿ah? A todas las etnias. ¿Ah? Bueno, por hermano Julio está ahí con la etnia de, de los Shuar. de los Shuar, ¿ah? A todas las etnias, ¿ah? Ta etne, ¿ah? Ta etne, a todas las etnias o las naciones, este, como se traduce. Y después tenemos otro participio, ahí es un participio de presente, plural masculino, ¿ah? Bautizontes, bautizando. ¿Vieron? ¿Vieron que ahí nosotros dijimos que el participio de presente lo podemos traducir como el que bautiza o bautizando? Acá lo más adecuado para traducir lo que cuadra más en la traducción es bautizando, bautizando. El gerundio no existe en griego. El gerundio no existe en griego, pero nosotros lo ponemos para que se haga entendible, ¿no? Entonces lo traducimos como un gerundio, bautizando a ellos, bautizándolos, bautizando a ellos. Allí tenemos un verbo, tenemos un participio nominativo plural masculino. ¿Ah? Acá no es singular, sino que es plural, porque es bautizándolos a ellos. ¿Ah? Es más de uno. Bautizando. Esto, onoma. ¿Onoma qué era? A ver si se acuerda. Onomasú. Padre, Eh, nombre. Onomasú. Sí. Onomasú. Ahí está. Ah, Onomasú. Patergemón. Patergemón onomasú. Ahí está. Patergemón. Patergemón, jotois uranois. Hagiase totó onomasú. ¿Ah? Entonces, el nombre tuyo. ¿Ah? Entonces dice, bautizándolos en el nombre, tú, acá está el genitivo, ¿ah? Tu patros, tu patros, patros, pater, pater, tercera declinación. Recuerden que el genitivo de la tercera declinación es os. ¿Ah? Socia, ¿se acuerdan? Socia, para tener en el singular. Os caí tu juio, con espíritu áspero, juio, hijo, ¿ah? En el nombre del Padre, tu patros, caí tu juio, caí tu agiu neumatas, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ah? Y después vamos a tener también
Otro participio, enseñando. ¿Ah? Y acá lo vamos a traducir con un gerundio también. ¿Ah? Y acá dice que es un participio nominativo plural masculino. ¿Ah? Participio presente, participio presente. Didascontes, enseñando a ellos. ¿Ah? Que guarden todo lo que os he mandado. Panta, todo, he mandado. Ahí está el participio de vuelta. Entonces, ahí les dejo entonces para que practiquen con los participios. Entran a Logos Calogos y ahí está. Y es muy difícil que aparezca un versículo que no tenga por lo menos un participio. Los participios son... Así que esto es solamente la introducción a los participios, porque esto nos va a seguir por todo el resto del curso y después que terminemos el curso, Dios mediante, siempre para la traducción del Nuevo Testamento, los participios. ¿Ah? Así que, bueno, les dejo acá entonces y estudienlo bien esto. Esto es la presentación solamente de los participios. Así que vamos a orar para despedirnos. Entonces, hermana Mónica nos despide en oración. Amén. Bendito Padre Celestial, hemos estado en esta clase, Señor. Gracias te damos, Señor, por un día más. Gracias te damos, Señor, por aprender, Señor, sobre tu palabra, sobre todo para tu obra, Padre Santo. Gracias te damos por nuestro profesor Hugo, Señor, que tú le has dado de esa bendición, de poder enseñar, Señor, y hacernos entender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, Padre Santo. Bendice a mis hermanos aquí presentes, al pastor Hugo, a Julio también, Señor, aquellos hermanos que no han podido estar en la clase también, y aquellos que podrán aprender más adelante también. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos. Gracias te damos por este tiempo, Señor. En tu presencia te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Que Dios le bendiga.